Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Soy Mateo. Y yo soy Sofía. Qué alegría estar aquí con vosotros un día más. ¿Cómo estás hoy, Mateo? Muy bien, Sofía. Hoy tengo mucha energía porque vamos a hablar de un tema que me encanta. Ah, sí. Me gustan los temas positivos. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Vamos a hablar de las pequeñas victorias. Esas cosas pequeñas que logramos, pero que a veces olvidamos celebrar. ¡Qué buena idea! A veces solo pensamos en las metas gigantes, como ganar la lotería o comprar una casa. Exacto, pero la vida real no es solo eso. La vida real ocurre en los pequeños detalles de cada día. Bueno, para empezar el día con positividad, mi primera pequeña victoria de hoy fue levantarme a la primera. ¿En serio? ¿No usaste el botón de posponer en el despertador? No, antes siempre posponía la alarma 5 o 6 veces. Estaba siempre muy cansada por la mañana. Eso es un logro increíble. Yo hoy me levanté un poco más tarde, la verdad. No dormí muy bien. Te entiendo perfectamente. ¿Y qué hiciste para no empezar el día con mal humor? Pues mi pequeña victoria fue no mirar el móvil durante la primera hora. Decidí desayunar tranquilo. Eso es muy difícil hoy en día. Normalmente lo primero que hacemos es mirar Instagram o el correo. Sí, por eso me siento contento. He empezado el día con paz, no con el ruido del mundo digital. Es verdad, a veces ganar 5 minutos de paz es una victoria increíble. Mateo, ¿cómo eran tus mañanas hace un año? ¿Celebrabas estas cosas pequeñas? La verdad es que no. Antes yo era muy exigente conmigo mismo. Solo estaba feliz si terminaba un proyecto enorme. Yo igual. Si no iba al gimnasio 2 horas, pensaba que el día era un fracaso total. Pero ahora sabemos que ir 15 minutos es mucho mejor que no ir nada, ¿verdad? Claro, ayer, por ejemplo, no tuve tiempo de cocinar una cena elegante porque tuve mucho trabajo. ¿Y qué hiciste? ¿Comiste cualquier cosa rápida y poco saludable? ¿No? Mi pequeña victoria fue preparar una ensalada rápida, pero rica. Me sentí muy bien por cuidar mi cuerpo. Bien hecho. Elegir comida sana cuando tienes prisa es un éxito que merece ser celebrado. Hablemos un poco del español. Sé que muchos de nuestros oyentes se sienten frustrados a veces. Es normal. Aprender un idioma es un camino largo. A veces parece que no avanzamos nada. Sí, por ejemplo, ayer intenté ver una película en español y no entendí todos los chistes. Pero, Sofía, no pasa nada. Entender la idea de la película ya es una victoria de nivel B1. Tienes razón. Me enfoqué en lo que no entendía en lugar de celebrar lo que sí entendí. Exacto. Si hoy has aprendido 3 palabras nuevas, eso ya es un éxito. No necesitas aprender 100 al día. ¿Tú crees que el progreso pequeño cuenta tanto como el grande? Por supuesto, muchos pasos pequeños hacen 1 kilómetro. Sin el primer paso, no hay meta. Mateo, si tuvieras el día perfecto, ¿cómo sería tu rutina ideal de victorias? Me gustaría levantarme a las 6, hacer yoga, leer 20 páginas y trabajar con mucha energía. Eso suena maravilloso, pero la realidad a veces es más complicada, ¿no crees? Sí, totalmente. Esta mañana, por ejemplo, se me cayó el café en la camisa justo antes de salir. Vaya, eso es un desastre. ¿Cómo reaccionaste?
porque eso suele arruinar el humor. Mi victoria fue no enfadarme. Me reí, me cambié de camisa y salí de casa silbando. Eso es una victoria mental gigante. Controlar la reacción ante los problemas es muy difícil. Gracias, Sofía. La verdad es que me sentí más fuerte después de decidir no estar triste por el café. ¿Y en el trabajo? ¿Cómo celebras tus éxitos cuando tienes mucho estrés? Bueno, hoy tenía una lista de tareas que nunca terminaba. Me sentía muy agobiado. Esa sensación es muy común. ¿Qué hiciste para manejar el estrés? Decidí que mi victoria sería terminar solo las 3 tareas más importantes. Las otras pueden esperar a mañana. ¡Qué inteligente! A veces saber decir no o mañana es una victoria necesaria para nuestra salud. Exactamente. Terminé esas 3 cosas y ahora me siento libre y relajado para grabar este podcast contigo. Y yo estoy feliz de que estés aquí. Mi victoria laboral hoy fue organizar mi calendario. ¿Y eso te ayudó a sentirte más tranquila? Mucho más. Antes sentía que el tiempo se me escapaba de las manos. Creo que a veces somos nuestros peores enemigos. Nos criticamos mucho por lo que no hacemos. Es verdad. Por eso es importante decirse a uno mismo: hoy lo he hecho lo mejor posible. Sí, por ejemplo, hoy quería ir a correr, pero me duelen un poco las rodillas. ¿Y qué hiciste al final? ¿Te sentiste mal por quedarte en casa? No, mi victoria fue escuchar a mi cuerpo. En lugar de correr, di un paseo muy tranquilo por el parque. Eso es fantástico. Cuidar la salud también es ganar. No siempre hay que esforzarse al máximo. Es que la sociedad siempre nos dice que debemos hacer más y más. Pero nosotros decidimos qué es el éxito para nosotros. No lo decide nadie más. Ahora que llega la noche, me gusta reflexionar sobre lo que ha pasado en el día. ¿Tienes algún ritual especial para cerrar el día con una victoria? Sí, mi pequeña victoria nocturna es dejar el ordenador lejos de la cama. Muy bien, el descanso de calidad es fundamental para tener energía al día siguiente. ¿Y tú, Mateo? ¿Qué vas a hacer esta noche para relajarte? Voy a cocinar algo que me guste y a leer un capítulo de mi libro favorito, sin mirar el reloj. Eso suena como una victoria de autocuidado. Me encanta. Sí, lo es. A veces, simplemente no hacer nada productivo es la mejor victoria del mundo. Antes de terminar, vamos a resumir las victorias que hemos mencionado hoy para que los oyentes se inspiren. Primero, levantarse sin posponer la alarma. Un gran comienzo para el día. Segundo, empezar la mañana sin mirar el móvil, para proteger nuestra paz mental. Tercero, elegir una opción saludable para comer, incluso si tenemos poco tiempo o estrés. Cuarto, aceptar que no somos perfectos en español y celebrar cada palabra nueva que comprendemos. Y quinto, mantener la calma cuando las cosas no salen como esperábamos, como los pequeños accidentes diarios. Todas estas cosas parecen pequeñas, pero sumadas hacen una vida mucho más feliz y equilibrada. Queridos oyentes, ahora os toca a ustedes. ¿Qué pequeña victoria habéis tenido hoy? Quizás ha sido entender la mayoría de este episodio. Eso es un éxito fantástico para vuestro nivel B1. No olviden ser amables con ustedes mismos. El progreso es un camino constante, no una carrera de velocidad. Poco a poco, con paciencia y alegría, llegarán muy lejos con su español y con sus sueños. Podéis intentar decir en voz alta ahora mismo: hoy estoy orgulloso de mí porque hoy he logrado, mañana voy a intentar. Practiquen estas frases en casa o mientras caminan. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer compartir estas victorias con vosotros. A mí también me ha encantado. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Y recuerden,
Celebren cada pequeño paso que den. Adiós a todos. See you in the next episode of Easy Spanish Podcast.